Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Parashá en familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos una cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí en nuestro maravilloso programa de Parashá en familia. Para la familia. Así es, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados en el programa del día de hoy, en este programa de Parashá en familia. Espero que hayan tenido un hermoso tiempo en la fiesta de Pesach y de Hag Matzah, de Pascua y de panes sin levadura. Espero que hayan tenido un tiempo extraordinario. Ya regresamos una vez más al estudio de la palabra. Y creo que hay algo bien importante que se me vino a mente en este momento, que es importante notar. Muchas personas estamos estudiando esto del Parashá, de la Torá, de las raíces hebreas. A veces nos pasan cosas, cometemos un error en el sentido, digamos, este año nosotros ya sabíamos que se tomaba un descanso debido a Pesach. Y no se estudia un Parashá, sino que se estudia el estudio de la fiesta de Pascua. Años anteriores no, le pasó, y no nos pasó solo a nosotros, les pasó a muchas congregaciones, ya a otros maestros que estaban ya más profundos en el tema, rabinos, colocaron en las redes, no, hoy no se estudia Shemini, hoy se estudia el Parashá de la semana. Así que muchas personas también la semana pasada dijeron, ¿y el Parashá? ¿Por qué el Parashá no está? Bueno, se salta un Parashá. No se salta, se mueve el Parashá para que podamos estudiar el Parashá de Pascua. Así que hoy regresamos de la fiesta de panes sin levadura y de Pesach y comenzamos una vez más el estudio de la palabra y regresamos a la historia de Aarón, de Moisés, del pueblo de Israel frente al Mishkan en este Parashá llamado Shemini, un Parashá extraordinario. Así que bueno, mis amigos, papel y lápiz, vamos al estudio del Parashá del día de hoy, invitándote a que te suscribas a este canal de Israel Casa Integral, donde estamos subiendo todos los recursos de este ministerio que quiere llevarte al frente de tu casa, estos recursos para que puedas estudiarlos con tu familia. Así que una vez más, papel, lápiz y Biblia, vamos a estudiar este Parashá de la semana del día de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Pues mira lo interesante, Camilito, ahora que mencionas de el cambio con la temporada de Pesach y el Parashá. La semana pasada, precisamente, se publicó durante toda la semana, se hizo la publicación del Parashá Shemini, del 1, 2, 3, 4, 5 versiones de Parashá Shemini del año anterior. Y cuando notamos que esa semana no había publicación de Parashá, le escribí a nuestra hermana Viviana en Bogotá y le pedí que pues para esta semana nuevamente lo repitiéramos. Entonces se repitió nuevamente la serie de los 5 programas de Shemini del año anterior, la semana pasada y esta semana nuevamente. Pero todo ayuda para bien porque se ha estudiado doblemente el tema de Parashá. Y hoy vamos nuevamente con Parashá en el día octavo. Día octavo Shemini. Este día octavo tiene algo muy interesante. Entre las cosas interesantes para mencionar así mientras nos adentramos en el tema, por ejemplo, si tú miras el número 8 en forma vertical, como normalmente lo escribimos, pero si lo giramos y lo colocamos de manera horizontal, se convierte al número o al símbolo mejor
de infinito. Qué interesante. El número 8 tiene varias representaciones importantes en el Shemini, en el tema que estamos tratando. A mí en lo personal este parashá me agrada muchísimo porque nos recuerda después de los 7 días que hemos pasado de la celebración de Pesá y de los panes sin levadura. Entonces entramos a un nuevo día, a un nuevo comienzo. ¿Saben? Ese nuevo comienzo yo lo relaciono con el tema del cumpleaños de cada persona. A propósito, gracias a todos los hermanos que me enviaron su saludo, muchísimas gracias. ¿Por qué con el cumpleaños de cada persona? Porque cada año, cuando celebramos nuestra fecha de nacimiento, es un Shemini, es un nuevo comienzo. Sí. El Eterno nos permite vivir 365 días, empezamos un nuevo comienzo, eso es un Shemini. Pero también recordemos que Shemini, el día octavo, tiene que ver, si ustedes recuerdan muy puntualmente, con el tema de Brit Milá para los niños. Al octavo día los niños se les lleva para que sea realizado, efectuado el Brit Milá, y no la solo circuncisión. Eso, también acuérdate que cuando estudiamos el tiempo de Hanukkah, entendemos de que un templo, un Mishkan o un altar se lleva 7 días en consagrar y ya al octavo día entonces se puede ya otra vez ofrecer sacrificio. Lo que pasó en los tiempos de los macobeos, cuando ellos restauraron el templo, esperaron 7 días y ya al octavo entonces pueden. Y también tenemos Shemini Atzaret. En Sukkot. Donde esperamos 8 días y ya al octavo día se entrega la Torá. Así que el 8 es un número muy, muy importante y lo vemos que sale de Levítico capítulo 9, verso 1, donde dice en el octavo día. Correcto, entonces este parashá de la semana avanza desde el capítulo 9 del verso del libro de Levítico, Vayikra, verso 1 en adelante, hasta el capítulo 11, verso 47. Y hay 2 temas básicamente importantes o principales en el parashá, un parashá muy interesante y extenso, con mucho detalle, porque aquí viene lo que es el tema del Mishkan, la inauguración del Mishkan, viene el tiempo de la consagración de los sacerdotes, el Cohen Gadol y los Kohanim, los hijos del Cohen Gadol, Aarón, el sacrificio que presenta Aarón. Viene particularmente el tema es la muerte de los hijos de Aarón, el primer tema que trata este parashá, que es bien interesante y lo hemos estudiado en detalle en los años anteriores, así es que yo creo que hoy solamente lo mencionamos. Y también hay otro punto importante dentro de parashá, es el tema de los alimentos kosher o los alimentos kasher. ¿Sabe usted por qué podemos decir kosher o kasher? ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo saben? No. Bueno, me lo han preguntado y se los voy a contestar. Gracias por la pregunta. Algunas personas, esto lo digo porque hay personas que corrigen todo lo que se dice. Entonces alguien me escribió, pastor, es que no se dice kasher, se dice kosher. Bueno, y eso me llamó la atención. Dije, wow, pude cometer un error. Gracias por la corrección. Es muy importante que podamos corregir esos detalles, pero no me quedé con la inquietud y tengo que revisar bien de qué trata. Cuando se habla del pueblo sefardita, y Sefardita, recuerden que es una ciudad en España, y allí está la comunidad judía sefardita, extendida también hoy por las naciones. Ellos, cuando hablan del tema Shemini en los alimentos, hablan de la comida kasher. Ven qué interesante. Pero cuando se habla de los alimentos en el pueblo askenazí, ellos lo mencionan como comida kosher. Vean lo interesante. Entonces, kasher o kosher son 2 palabras correctas para hablar de los alimentos y simplemente se mencionan si es de la comunidad sefardita o de la comunidad ashkenazí. Pero muy interesante que hable del tema de los alimentos. ¿Por qué? Porque alguien también me preguntó, ¿por qué el Eterno se toma el tiempo de dejarnos escritos en este parashá? Cada vez que usted tenga una inquietud con respecto a los alimentos que debe comer o no debe comer, o por qué se deben comer o no se debe comer, acuérdese de esto, día octavo, Shemini. Ahí está todo, en Shemini. Pero es interesante mencionarlo, ¿por qué? Porque en otros tiempos no existían ciertas normas de prevención, de cuidado, de higiene, de salubridad. Y entonces esta comida
o esta comer mal o comer comidas no apropiadas, pues por supuesto causaban como consecuencia traumas de salud y demás. El Eterno se toma el tiempo de entregarnos en el Parashat Shemini los requisitos y la lista de los alimentos que podemos comer y no podemos comer. Y leyendo el Parashá, y ya les doy la palabra, creo que esto es todo lo que voy a mencionar en el programa de hoy, después de 30 minutos. Les quiero decir esto, que me llama la atención en el estudio. Cuando se hace el sacrificio de un alimento kosher, la carne de un alimento kosher, tiene que ver incluso con la manera como se sacrifica el animal. En el momento en que el animal es sacrificado. Hay dos maneras como se sacrifica una res, ¿recuerdan? Hay dos maneras como se puede matar una res, o lo hacen, digamos, en los lugares, en las mataderos, si puedo usar esa palabra. Hay dos maneras como matan una res. Por shock eléctrico o por un martillo que golpea la cabeza de la res y la mata. Si nosotros miramos esas dos maneras como se puede matar la res, o como lo hacen en ciertos lugares mejor, pues son dos maneras que indudablemente ocasionan al animal, le ocasionan ¿qué? Una muerte traumática. Pero peor aún, no siempre el animal muere de la descarga eléctrica o del mazo en la cabeza. Eso significa que primero le rompieron el cráneo y el animal no murió, lo que significa que el animal va a quedar en un tiempo de dolor, etcétera. Pero no solamente eso, todo el organismo, la vida, la sangre, porque en la sangre está la vida, forma una cosa que se llama la adrenalina. Y esa adrenalina y la manera fuerte, traumática como muere el animal en el momento de ser sacrificada, va a producir que la carne y la sangre, aunque no se puede comer la sangre, cause también un problema al alimento. Por eso se habla de la comida kasher. Y por eso cuando se compran carnes que son kasher o kosher, significa que son carnes de un animal que ha sido sacrificado de una manera especial. ¿Y la manera especial cuál es? El carnicero, si puedo usar esa palabra, no sé si hay otra palabra para definir la persona que sacrifica la res. El carnicero debe tener un cuchillo tan perfectamente, tan impresionantemente afilado, que al momento de cortar la vena, el animal ni siquiera siente ni sabe realmente en qué momento. Él simplemente se desploma y muere bueno, voy a decirlo, en cierta paz, por lo menos sin dolor. Eso hace que su carne sea carne kasher. ¿Por qué? Porque es una carne tierna, fresca, y se obedece al momento del sacrificio. Entonces, este parashá tiene cosas tan interesantes como estas, y sé que ustedes tienen otros planteamientos que vamos a continuar. Yo quise hacer esta introducción porque realmente me parece que es un tema muy interesante. Sí, así es. Adelante. Yo creo que yo que resaltaría en el parashá de Shemini, a mí me llama mucho la atención lo que es en Levítico 10, Nadab y Abiú. El pastor Alfaro, en los años pasados, en el Parashá, en el estudio bíblico, desarrolló una enseñanza muy poderosa acerca de lo que era el fuego extraño en el altar, ¿verdad? Correcto. Y déjenme compartirle algo muy tremendo que siento que el Parashá Shemini trae a nuestras vidas con la enseñanza de los dos hijos de Aarón. Los hijos de Aarón no siguieron la instrucción del Todopoderoso. Yo tengo, eso a mí me llega muchísimo a mi espíritu, porque hoy yo creo que hay un espíritu de los hijos de Aarón que se mueve en la vida de las quejilás o en la vida de las personas. ¿Sabes? Cuando nosotros creemos que nosotros lo hacemos mejor que otras personas, estamos tomando un espíritu de los hijos de Aarón. Porque es la forma como nosotros creemos que lo podemos hacer mejor que otras personas, ¿verdad? Ellos tomaron el incensario y pusieron su propio fuego e incienso, pero su fuego era extraño. Si tú recapacitas un momento y empiezas a hacerle una auditoría a la enseñanza, deberíamos de poder entender, ¿acaso hay dos tipos de fuego?
¿Será que es que hay dos tipos de fuego? O sea, que tú enciendes y este funciona diferente y se ve diferente el color, la llama, la posición de la llama, y este se ve diferente la posición de la llama. Pregúntate, ¿qué es lo que Adonai nos quiere llamar la atención en el fuego extraño? Porque no solamente parece ser, de acuerdo al texto, que los hijos de Aarón ofrendaron de su propio corazón, sino que estaban embriagados cuando entraron en el santuario. Déjame decirte algo. Yo creo que tú dirás, pastora, usted la tiene empeñada contra la iglesia tradicional católica. No, pero yo te quiero hacer auditorías, porque a veces, como todo esto este paganismo va entrando en nuestras vidas, no nos damos cuenta en qué momento entró, pero entró. La Torá no tiene sacerdotes alcohólicos, o sea, levitas alcohólicos. Muy interesante. O sea, si tú ves el Levítico capítulo 10, dice, y Adonai habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo. Ya la segunda parte, hijos, no los primeros. Exacto. No me tomen vino de sidra. ¿Saben que lo que acabas de decir? ¿Saben que en una ocasión tuve un debate con uno de mis hijos y luego lo tuve con los jóvenes de la congregación cuando hablábamos y los papás me decían, pastora, enseñe la diferencia en qué es el jugo que tomamos nosotros y cuál es el jugo leudado o con levadura o alcoholizado o ya fermentado, procesado, digamos, que se toma. Es permitido en la Torá tomar vino fermentado con grado de alcohol. Todas esas preguntas tienen que ver con este parashá Shemini. Y algo que me llama la atención es que los hijos de Aarón tomaron vino fermentado, se alcoholizaron, se embriagaron, tomaron los incensarios, hicieron lo que a ellos les pareció que era lo que tenían que hacer. O sea, es peligroso cuando una persona en Torá toma su propio incensario y dice, yo voy a orar así, yo ya voy a leer la Torá así, yo lo voy a hacer así y yo lo quiero hacer así. Yo te digo una cosa, eso es un espíritu muy delicado de Abiú, de Nabat de Abiú, porque ese espíritu quiere decir que tú no quieres seguir las instrucciones del Todopoderoso. Cuando nosotros nos salimos de las instrucciones del Todopoderoso, yo quiero que leamos un momento la instrucción en Levítico capítulo 10, verso 1, y entendamos el proceso de Shemini. Adonai quiere un nuevo comienzo para nosotros hoy. No lo hagas como tú crees que lo tienes que hacer. Hazlo con las instrucciones, como Adonai te está diciendo que lo hagas. Esa es mi manera de enseñarle a mis hijos. Como, mami, a mí no me parece eso, pero la Biblia lo dice. Y hay que hacerlo como la Biblia lo dice. Vamos a leer Levítico 10:1 un momento, por favor, Pastor Roberto. Dice la palabra, ahora bien, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en él y le pusieron incienso, y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño, que él no les había ordenado. Pero si Adonai no les mandó a ellos hacer, ¿sabes que hay muchas cosas que nosotros hacemos sin que Adonai nos haya mandado a hacerlas? ¿Sabes que a veces nosotros queremos hacer cosas como un libro del doctor James Dobson que dice que hacemos cosas buenas, pero no son buenas? Parecen buenas, sí, pero no son buenas. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Que necesito empezar un nuevo comienzo en mi vida. ¿Cuánta gente necesita entender esto? Necesitamos nuevos comienzos. Sin la instrucción, hacemos las cosas como a nosotros nos parece. ¿Saben que eso lo tenemos que entender en el Brit Hadasha? La gente hace lo que le parece. Y dice, es que a mí me parece que la mesa del Señor la podemos hacer, le llaman la mesa del Señor, y la podemos hacer cada 2 meses o de pronto cada año. Pero si eso no es la instrucción, cada vez que se reúnan en mi nombre. Bueno, ¿y qué otras cosas hacemos que son instrucción? Entonces tomamos las primicias y decimos que las primicias son el 1 de enero.
pero si eso no son instrucciones de Adonai. Todo lo que no se siga con la instrucción de Adonai es fuego extraño en el altar donde Adonai no lo mandó. Sí, muy, muy importante ese tema, porque creo que verdaderamente en cada parashá nosotros tenemos que ver qué es lo que el Eterno nos está tratando de decir a cada uno de nosotros. Y con eso dicho, en este parashá vemos a dos jóvenes que tomaron en sus propias manos el trabajo que se les había dado como sacerdotes. Allí vemos una comparación bien grande, porque como lo decía la pastora, a veces nosotros tratamos de tomar cosas en nuestras propias manos y de hacerlo de nuestras propias maneras. Tanto es la responsabilidad que estos dos tenían, eran que en sí los primarios en esto, pero desobedecieron, no hicieron como tenían que hacer. Y creo que a veces yo lo compararía, como en mi opinión, lo comparo un poco a la persona que entra a las raíces hebreas y que literalmente comienza a escudriñar y se cree más que el maestro, ¿sí? Porque aquí vemos que ellos hicieron sacrificio ellos. Sí. Lo vemos y dijeron 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, ofreciendo delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Podemos entrar un poco profundo, pero no lo voy a hacer. Léalo usted y dígame usted qué le parece ese versículo 1. Estos dos muchachos hicieron algo en verdad bien mal ante los ojos de Dios. Pudiéramos decir que sí, la acción de lo que hicieron, por supuesto, bien mal. Pero veamos el trasfondo detrás de la acción, en el sentido de que ellos se sintieron más que Aarón, más que su padre, y respetaron la ley, usurparon. Y creo que eso pasa mucho hoy en día. A lo mejor ellos se sentían que tenían mucho conocimiento, que tenían mucha base para poder hacerlo ellos mismos. Y Adonai no nos llama, cuando estamos en este retorno de las raíces hebreas, sí, el Eterno nos llama a estudiar, nos llama a escudriñar sus palabras, pero no a embriagarnos en la Torá, o sea, no a tratar de sentirnos más que. Hay días donde, y lo compartíamos con los pastores ayer, hay días donde yo tengo que tomar una pausa literalmente, y yo creo que mucha persona lo debería hacer, donde como que tomamos una pausa y decimos, ok, pero espérate, ¿qué es lo que el Eterno me está tratando de decir aquí? Porque a veces como que estudiamos sí. Y nos podemos embriagar literalmente en esto, correcto, sí. Y tratar de tomar decisiones basadas en esto, cuando no, el Eterno quiere que vayamos despacio. Nuestros hermanos mayores de Israel en Judá llevan muchos años, gracias al Eterno, guardando esto, pero también se sabe que el estudio de la Torá es cada año, o sea que el siguiente año, durante aproximadamente esta misma fecha, estaremos estudiando este tema, y ya vamos a verlo desde otra base totalmente diferente, pero esa hambre que tenemos no la tenemos que llenar de un solo, tenemos que comer, poder disfrutar, dirigir de lo que estamos comiendo, porque lo veo mucho en estos dos muchachos. Ellos tomaron una decisión de hacerlo por ellos mismos y no obedecer los mandamientos que el Eterno les había dado a ellos y a Aarón. Sí. Solo para decirles algo, Camilo acaba de decir una clave súper importantísima. No es la forma en que hoy en día tomamos el día de Shabbat y lo hacemos a nuestra manera. No es fuego extraño. No es lo que la gente hoy en día tiene que dice, es que yo siento en el corazón que a mí no me importa qué día tenga que ser Shabbat, yo lo puedo hacer el martes. ¿Sabes? La palabra de Adonai dice, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Y Camilito dijo una palabra contundente. Si nos embriagamos con el vino del mundo espiritualmente, no entenderemos Torah. La Torah dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Antes de llenos del Ruja HaKodesh en tu vida. Cuando estamos llenos del poder de Dios, somos conscientes. ¿Saben? Si nos embriagamos con el mundo,
traemos fuego extraño al altar y empezamos a cambiar los días del Señor, ya no celebramos Shabbat, ya no guardamos sus fiestas, ya no guardamos sus mandamientos porque estamos trayendo fuego extraño al altar. Y Deuteronomio 4:2 dice que nosotros no podemos cambiar la ordenanza de Adonai, es única. Bueno, y ahí lo dice también, ¿no? Le dice, ¿por qué no tomarán vino con sidra? Les dice, tú y tus hijos, aquí ya estamos hablando de que los dos han muerto, los otros dos primeros han muerto, Nadab y Abiú. Y aquí Aarón les dice, a tú y a tus hijos, que son Eleazar y Itamar, y les dice, contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y el verso 10 dice, para poder discernir, muy importante esa palabra, discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, ustedes no harán esto para que ustedes puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Es muy interesante lo que ustedes están mencionando y lo limpio. Porque recuerden que el año anterior hablamos a fondo sobre el tema, pero esto es un tema que definitivamente se requiere. Realmente hay cerca de 10 opiniones entre los jajam, los rabinos, respecto a lo que sucedió con la muerte de estos jóvenes. Porque hay varias posiciones, digamos. Alguna de las más importantes es entender que lo que hicieron definitivamente no tenía la aprobación ni de Moshe ni de Aarón. Claro. Es decir, que ellos estaban actuando bajo su propia autonomía. Ajá. Eso es extremadamente importante que resaltemos, porque lastimosamente es lo que está pasando también hoy. O sea, esto no es un tema nuevo. Lo segundo es que ellos nunca jamás, como hijos, pidieron la dirección de su padre, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Claro. Es decir, no solamente ignoraron a Moshe, sino que también además ignoran al Cohen Gadol en su jerarquía y lo ignoran incluso como su padre también. Número 3, entre ellos había ciertos desacuerdos, y esos desacuerdos lo llevaron a no tener el respeto por los mayores. ¿Observan? No respetan a Moshe como el escogido del Eterno. No respetan a Aarón, que hoy es Cohen Gadol, y además es su papá. No respetan la autoridad y no están de acuerdo con lo que los mayores hacen. Porque si hay algo que tenemos que aprender en la moralidad de la comunidad, es que a las personas mayores se les debe respeto. Y no solamente a las personas mayores, en los ministerios, el pastor o los ministros requieren de ser respetados en su persona, en su ministerio. Ahora, entraron a un lugar al que ellos no tenían que entrar. Había un procedimiento, un protocolo, un seder, y ellos pasaron a ese lugar sin que fuera el momento oportuno y ofrecieron un fuego que no tenían que ofrecer. ¿De acuerdo? Así, esto nos muestra ¿qué? Nos muestra que indudablemente había un nivel de desobediencia, de atrevimiento entre estos jóvenes. Un fuego que definitivamente pretendiendo ellos presentar un corbán, pues prácticamente ellos se convirtieron en el corbán. ¿Me explico? Y un corbán olá que fueron quemados totalmente. Ahora, el fuego los consume, y esto es interesante notarlo porque vemos que al hablar de estar ebrios, hay una reunión, hay unas celebraciones, pastora, por favor ayúdeme, se me escapa en este momento, en las santas convocaciones o en los Moedín, en que dice Camilo, me gustó la frase, los hermanos de Judá toman vino. No sé si en varias, pero en la fiesta de Purim, digamos, desde el punto de vista del Moedín, porque realmente para la cultura judía el tomar vino es aceptable. De hecho, estábamos viendo hace un tiempo un programa pero no embriagarse. De entrevista a un rabino, pero fíjate que el rabino, muy interesante, un hombre muy claro en sus situaciones, él decía, está bien que tomemos algunas copas de vino, lo importante es que podamos controlarlo. Exacto. Y que no nos excedamos. Pero un momentico, porque esa línea es una línea extremadamente delicada. Claro. Observemos, si una persona
o las personas en general, hablando del pueblo judío, toman el vino, también ellos han tenido consecuencias funestas de las personas que, como dijo este rabino, no recuerdo su nombre, dijo, lo importante es que lo podamos controlar, pero es que el vino en la cabeza, eso es incontrolable. Claro. Aquella persona que dice, no, yo no tengo problema, yo controlo el grado de licor o yo puedo controlar el grado de drogadicción, está en un completo error porque eso es incontrolable. Entonces, vemos cómo el pueblo judío hoy sí toma vino. Y lo celebran y en sus fiestas se toman el vino. Y también es evidente notar que ellos se embriagan. Claro. Y se embriagan con embriaguez del sentido de la palabra y cometen errores fatales. Y estamos hablando de personas que estudian y conocen Torá. Entonces, no solamente es que lo toman, sino que además tienen consecuencias. Entonces, tenemos que ser muy prudentes en esto porque definitivamente para no cometer errores y para no incurrir en esas funestas consecuencias, como tú lo decías y como dice la palabra, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Vamos a un promo y regresamos. Excelente. En el programa del día de hoy. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral. Bueno, para conectar a lo que estábamos hablando un poco acerca de la orden, porque tú puedes ir y leer Levítico capítulo 9, 10 y 11, que es el de esta semana, pero recuerden que también leemos no solo del Tanakh, bueno, de la Torá, del Tanakh y del Brit Hadasha, y esta semana también se lee en el libro de Segunda de Samuel, capítulos 6 y 7, que es exactamente lo mismo que pasó en este tiempo. Esta historia es muy conocida cuando David está tratando de llevar el arca del Eterno a su lugar y pasa algo de una persona allí que también muere. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Adonai con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Adonai se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios porque aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Aquí vemos a un hombre que también trata de tomarlo de sus propias manos, ¿sí? En su propia voluntad. Y con buena intención. Pero una vez más lo hace de su propia manera, de su propia iniciativa. Y creo que esto es muy importante porque no porque hoy en día no veamos Adonai en el sentido de fuego, como lo vieron en este mismo libro de capítulo 10, no significa que tenemos la libertad de hacer las cosas de nuestra propia manera. Nosotros aquí en el Ministerio de Israel Casa Integral tratamos de hacer todo de la mejor manera posible, y si cometemos un error, sea en un moedim, sea en lo que sea, vamos a tratar de arreglarlo. Siempre les hemos dicho a la congregación de Israel Casa Integral que no somos perfectos, y literalmente no llevamos 3.500 años en las raíces hebreas, estudiando las raíces hebreas de la fe, de la palabra. Así que este es un proceso largo, pero la actitud del corazón, aquí la vemos que es muy importante, porque la vemos no solo en los hijos de Aarón, los dos hijos primeros de Nadab y Abiú, y también en este hombre de Usa, porque la actitud del corazón es lo que importa. Si lo vamos a hacer de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque es para Adonai. Así que para todos nosotros que estamos en Shabbat, como decía la pastora, en los Moedim, es importante llegar con un corazón de obediencia. No pensando que lo sabemos todo, pero con un corazón de bendición. Algo que también me gusta resaltar en el Parashá de esta semana, el pastor dijo, la comida. Yo, en el módulo 4, Adonai me permitió enseñar acerca de los 5 mitos de la comida.
y el por qué hoy en día nosotros hemos tomado fuego extraño hasta en la comida. ¿Sabías que hasta el fuego extraño está en la comida y decimos, no, Yeshua dijo que podíamos comer de todo? Pablo dijo que no pusiéramos problema en la comida. Y tomamos fuego extraño y lo pusimos como una instrucción cuando no era una instrucción, sino un texto que no se le hizo una auditoría de contexto espiritual. ¿A quién estaba dirigido? ¿Por qué estaba dirigido? ¿Cuál era el modismo de ese momento? Y entonces tomamos de que podíamos comer cualquier cosa. La orden de Adonai fue enseñarle a su pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Yo quiero que tú leas algo muy importante en el libro de Ezequiel, Camilito. La orden de Adonai sigue siendo la misma, Ezequiel 44:23. Leamos esa cita todos juntos, búsquela. Vea lo que Adonai, no solo en Levítico les dijo, enséñenle a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Ezequiel vuelve y nos recuerda que debemos de discernir entre lo santo y lo profano. Leamos Ezequiel 44:23. 44. 23. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio. Entonces, ¿y por qué Adonai nos iba a mandar a discernir entre lo limpio y lo no limpio? Si podíamos comer cualquier tipo de alimento, cualquier cosa que nos dieran. Déjame llegar ahí porque quiero darte un mensaje poderoso que resalté dentro de mis apuntes con respecto a la comida. ¿Sabías que la comida te aleja o te acerca a Adonai? A ver, pastora, tremendo. Explícame eso. Interesante, ¿verdad? Porque Yeshua viene, vamos a Mateo capítulo 7, verso 21. Yo, esta palabra, cuando enseñé, creo que me tomé 2 o 3 temas del módulo 4 para enseñar la comida. Lo que es el mito y entender y tumbar esos mitos para que empieces a entender que Adonai no solo está interesado en la parte espiritual, Adonai está interesado en tu cuerpo. Y dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, ustedes nunca siguieron mis instrucciones. Es lo que está diciendo. Apartados de mí los que practicáis iniquidad en esta versión. Entonces, Adonai quiere que su pueblo sea santo porque Él es santo. Déjame compartirte lo siguiente. La comida tiene que ver con acercarnos más a Adonai o menos a Adonai. Entre más una persona come comida inmunda, más le cuesta a su carne acercarse y doblegarse ante Adonai. Al espíritu, al ruach. Es tan comprobado espiritualmente, tan comprobado, que en los tiempos de la Torá, en todos los tiempos de la Torá, lo que más ha querido Hasatán es que su pueblo se corrompa comiendo comida inmunda. Así es. ¿Se acuerdan de los tiempos de los macabeos? ¿Qué era lo que querían? Asimilarlos, matarles a ellos, el discernir entre lo santo y lo profano. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha querido hacer Hasatán en esta época? Que nosotros tengamos fuego extraño, que el fuego extraño se encienda y se coloque el barbecue de las costillas de cerdo. Que el fuego extraño se encienda y nos llame tanto la atención que querramos más la comida inmunda que la comida de Adonai. Cuando nuestro cuerpo recibe más comida kosher, entre más comida kosher nuestro cuerpo recibe, más nuestra carne se doblega ante Adonai. Mucho más se presta a que Adonai transforme esa carne. Y la salud, ¿no? Romanos capítulo 12, por favor, busquemos Romanos 12:2. Esa palabra viene en este momento a mí. Romanos capítulo 12:2 dice que Adonai
Dice, Camilito, por favor, búsquela. y no os adaptéis a este mundo, Sí, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, sí. para que verifiquéis cuál es la buena voluntad del Eterno, Buena, lo que es bueno, agradable, aceptable y perfecto. Sigue, 2. Verso 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no penséis más alto de sí que lo que debe pensar. Porque su cuerpo está sometido al Adonai de Israel. Entonces dice, presentaos tus cuerpos como sacrificio vivo y santo y agradable a adorar. ¿Sabes que no está diciendo presentaos tu espíritu? Sino presenta tu cuerpo. ¿Y qué es presentar tu cuerpo? Que Un cuerpo kadosh saludable. Tu cuerpo es coche, tu Templo. pensamiento empieza a ser coche. Tu boca empieza a ser coche cuando empiezas a hablar. Entonces, cuando la gente escucha de ti, dice esa persona, porque acuérdate que no Somos lo que luz. contamina al ser humano no es lo que come, dice la palabra, en cuanto a la comida, sino a lo que sale. Pero lo que sale es lo que come. Claro. Entonces tiene que haber pureza en la vida espiritual, en nuestro estómago, pureza en toda la vida espiritual de cada uno de nosotros. Baruch Hashem, que Adonai nos encuentre coche. Muy interesante. Cuando Él venga por nosotros, que Adonai cada día de nuestra vida nos encuentre coche. Sabes que encontré un refrán, tal vez un dicho popular que dice: chancho limpio nunca engorda. Y creo que es bien importante ahí con ese tema de lo que estamos tratando de decir en el día de hoy, porque en verdad Adonai nos explica por qué Él quiere que sigamos, como lo decía la pastora, un ritmo de vida muy diferente al mundo. Si me recuerdas, por favor, me puedes buscar la cita bíblica de la mesa, el que se sienta a la mesa con otros, mesas de iniquidad. ¿Por qué? Porque cuando comemos comida como el mundo, pues no somos diferentes. Adonai desde el principio ha querido que su pueblo sea un pueblo diferente, sea un pueblo escogido, diferente al mundo. Pero cuando decimos, no, yo no como de eso, no es porque nosotros lo tenemos que decir, no, yo no como de eso, pues porque yo he optado, no. Yo no hago esto porque quiero honrar a mi Padre Celestial, que me ha dicho en Levítico capítulo 11 que no debo comer de tal. Los rabinos en sí verdaderamente no pueden llegar al punto de explicar por qué unos animales sí y otros animales no. Pero lo que nosotros como creyentes podemos llegar al punto de decir es: Adonai no quiere que seamos iguales al mundo. Él quiere que seamos diferentes al mundo. Y también no sentarnos, y lo digo en un sentido espiritual, en mesas de iniquidad. La cita bíblica. 1 Corintios 5:11. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador. Con ese ni siquiera coman. Ahora, entonces ahí vemos la diferencia entre sentarnos a la mesa a comer. Eso se me vino a mente y dije, wow, qué tremendo, cómo el Eterno quiere que seamos diferentes al mundo. Y una vez más, lo hacemos por obediencia a Adonai y no lo hacemos solo porque decidimos nosotros hacerlo. Adonai quiere que seamos diferentes. Levítico capítulo 11, que es el Shemini, capítulo 11, verso 43, dice la razón por la cual Él no quiere que lo hagamos. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos con ellos. Así que si le pareció difícil lo de 1 Corintios, ahí dice, ni te sientes ni estés con ellos. Adonai lo está diciendo en la Torah. Porque yo, dice, soy Adonai, vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis, Romanos capítulo 12, y seréis santos, porque yo soy santo, Amén. Yo soy Kadosh. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto a Yalá, para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Am Kadosh. Esta es
la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que pueden comer y los animales que no se puedan comer. Una vez más, aquí vemos la diferencia en cómo Adonai también quiere que nosotros podamos ser diferenciados, como lo leímos en el libro de Mateo que estabas leyendo, cuando Yeshua dice que él dividirá en Yom Teruah, en el día de juicio, dividirá entre lo limpio y no lo limpio. Entonces él quiere que nosotros también podamos ser como estos animales, podamos él diferenciarnos entre lo limpio y lo impuro. Y fíjate qué tema tan interesante, porque es que es un manual de vida, es un manual de instrucciones. Eso es Torah, un manual de instrucciones. Y lo obedecemos en todo. Y es un manual de instrucciones en el que estamos en el proceso de aprender. O sea, no lo estamos hablando, ni mucho menos con el ánimo de ser radicales en cosas. Estamos en un proceso en las que hemos tenido que ir aprendiendo y cometimos los errores anteriores porque la religión nunca nos controló o nos dirigió en estos sentidos. Entonces, como tú decías, las carnitas, ¿cómo se llaman? Las costillitas, etcétera. Todo eso pasamos por el proceso, los camarones, los mariscos, que entre otras cosas, el plato de mariscos y de camarones que son muy costosos y la gente paga. Pero lo que no sabe es que está pagando por comida inmunda. Y no, y también decir que es comida rica, es deliciosa. Eso es lo interesante. O sea, hacia allá iba con el tema. O sea, todo aquello que es precisamente lo que la Biblia, la Torá considera inmundo, son cosas que son agradables. Porque son agradables ¿a qué? Al ojo. A la carne. A las emociones, a los sentimientos. Fíjate esto, perdone que lo mencione con todo respeto, hermanos, pero me causa esta impresión. Hace muchos años, y es un tema popular, las cosas de la cultura popular, que el comer camarón era una manera de ser, era un alimento afrodisíaco. Entonces, para la gente comer camarón, eso es pues el concepto del ser afrodisíaco, es un mito. Y yo recuerdo alguna vez estando en la ciudad de Atlanta, me parece, no recuerdo si fue Atlanta o aquí mismo en Charlotte, entramos a un buffet y vi a unas personas de nuestra cultura latina en los buffets con platos exorbitantes de camarones y camarón, no comían otra cosa que no fuera más que camarones. Cuando ya conocemos de la Torá y vemos una escena tan dantesca como esta, pues nosotros nos damos cuenta primero de que son personas que no tienen ningún tipo de control, de cuidado, de higiene, de salud, de absolutamente nada, porque están caminando en un concepto cultural, tú dijiste la palabra correcta, un mito. Claro. Pero no hablemos solamente de la comida, como lo comenta Camilo, que me pareció interesante este punto, que no solamente no podamos comer o sentarnos a la mesa del impío, y comer con el impío y las comidas inmundas o las comidas no saludables, digámoslo así, sino que incluso los lugares que visitamos. Fíjate que esto es muy importante. Una persona en Torá no puede estar visitando lugares que pertenecen a la inmundicia del mundo. Una persona en Torá no puede hablar con un lenguaje inmundo porque está en Torá. Una persona que está en Torá no puede vestir inapropiadamente, indecentemente, vulgarmente, porque estamos en Torá. Entonces ustedes me dirán seguramente, no, pastor, ahí ya se le subió el tono y estamos rayando con ciertos legalismos. Bueno, mi amado hermano, gracias a Dios, el Eterno nos permite tener libre albedrío. Pero sí es interesante, y recuerdas que hace unos años en la congregación nos tomamos casi 6 meses en un programa de salud en el alimento. Claro. Y recuerdo que hicimos las mesas y llevamos los utensilios y preparamos y enseñamos y compartimos todos en familia con la congregación, a los hermanos, cómo preparar comida saludable, los jugos, los vegetales, las carnes y qué productos consumir. Fue una experiencia maravillosa. Pero mi pregunta es, ¿cuánto nos duró ese impulso?
Porque si lo hacemos por una tarea de una semana, un mes, 2 meses, está 40 bien. días. Pero no, la Torá no es una situación para practicar y dejar de lado. Esto es algo que el Eterno nos dejó escrito para que se convierta en nuestro estilo de vida. En nuestro estilo de vida. Y como dijimos esta semana que vimos la película de Pablo, me impresionó una frase y la voy a repetir. Dios no nos trajo para que seamos gobernantes del mundo. El Eterno quiere que seamos quienes cuidemos el mundo. Así y es. cuidemos nuestra comida, nuestra manera Sí. de vestir, nuestra Sí. manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Es hora de pensar y es hora de reflexionar. ¿Qué tanto le estamos obedeciendo a Adonai en lo que él está diciendo? Este parachá nos lleva a muchas reflexiones. ¿Qué tipo de fuego estás trayendo a tu vida? El fuego de Adonai, verdaderamente, la obediencia a sus misbot, a sus mandamientos, a sus estatutos, porque la idea de Adonai es que vivamos, que tengamos vidas, como dice 3 de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Pero la prosperidad no es lo que nos han enseñado en el mundo, de comer y comer y comer y comer y vivir y mañana moriremos, no. La prosperidad está mucho más allá de eso. La prosperidad que Adonai quiere para nosotros es una prosperidad integral. Y ese 8 que el pastor mostró al revés es que no es Vertical. hoy vivir una vida íntegra y mañana vivir una vida loca. Y pasado mañana tal vez, y tal vez yo vuelva a la Torah. No, la integridad de nuestras vidas es cada día hacer la voluntad del Padre. El pastor dijo ahorita una palabra que me llamó mucho la atención. Aunque Adonai nos ha dado libre albedrío, en el convenio no hacemos lo que nos parece. Ujú. En el convenio obedecemos Obediencia, correcto. lo que Él dice y como Él Y lo sujeción. Así es, y creo que regresando un poco a lo que estamos hablando de la comida, en este parashá de Shemini, me recuerdo muy bien en una línea que se usó en esa campaña, que decía, si yo como bien y me siento bien, voy a poder leer las escrituras más Bien. profundo. Interesante, Sí, Claro. y es muy importante porque creo que en Estados Unidos de América se ve más esto, creo que en otros países a lo mejor no, pudiera decir de Sudamérica, a lo mejor Latinoamérica sí también, porque estamos tan cerca a Estados Unidos que se ve eso. Pero verdaderamente si la comida nos controla, como lo vemos en Levítico capítulo 11, lo que Adonai quiere es que no haya nada que nos quite el tiempo de adoración con Él. Y vemos que estas, o sea, una vez más, no sabemos la razón, pero Adonai nos dice, porque yo quiero que ustedes sean santos. Ujú. Pero vemos que si hacemos un estudio de esas comidas, hoy en día doctores las han hecho. Bueno, vaya donde un doctor, si usted sufre y come estas comidas, y el doctor le va a decir, deje el camarón, deje el puerco. cerdo. Ujú. Literalmente las comidas de Levítico capítulo Las sodas. 11. Entonces, no nos dice por qué, pero si las estudiamos, vemos que estas comidas son las comidas que causan una gran cantidad de enfermedades en las personas. Y son las primeras, una vez más, las primeras comidas que el Eterno le dice, que los doctores le dicen a una persona, no coma más de eso. Ahora, cuando la persona para de comer estas, pues hay un tiempo de purificación también, donde la persona regresa y puede ver las escrituras desde un contexto muy diferente. Y ese creo que es el punto de lo que el Eterno quiere. No quiere que nada en nuestro cuerpo, nada en nuestra mente nos impida de ver las escrituras desde un contexto diferente. Si nosotros tenemos nuestra mente en un nivel donde estamos purificados, pues vamos a poder escudriñar las palabras desde un contexto muy diferente. De nada te sirve pasar exageradamente 16 horas al día viendo televisión o viendo unas cosas y después a la noche dice, no, yo hago mi devocional en la noche, y abres la Biblia y tu mente ha estado tan llena de tantas cosas que cuando vas a tratar de escudriñar la palabra no lo puedes hacer. A mí me pasa en el sentido de que cuando estaba en el canal de televisión, yo le compartía a los pastores y a muchas personas,
yo tenía que pasar 9, 10 horas al frente de un televisor, 32 canales de televisión con sus 32 diferentes pantallas de televisión, y era tanta información que subconscientemente entraba en mi mente que uno terminaba mal. Y en este tiempo, en estas, 2 meses que he estado en casa, estoy en un tiempo de desintoxicación donde estoy tratando de regresar a la normalidad de mi mente, porque subconscientemente cada uno de nosotros entra información a nuestra mente. Y pasa, una vez más, accidentalmente. Tú no puedes decir, en verdad no puedes calcular qué es la información que entra a tu mente, porque tienes 2 ojos, una boca y 2 oídos donde entra información por todos diferentes canales diferentes que entran y que entran y que entran en tu mente. Los sentidos, sí. Entonces, muy importante, porque tenemos que ser kosher. Tenemos que ser kosher. Cuando hicimos lo regreso al punto que estabas diciendo al principio del Brit Milá, cuando hacemos ese paso, es un paso para ser kosher. Así que para mí, para nosotros no fue difícil, en verdad, lo de Levítico capítulo 11, pero eso no significa que para otras áreas a lo mejor sí sean difíciles para nosotros, sí, pero yo sé que a lo mejor en casa sí es difícil para muchos este Parashat Shemini en respecto con a la los comida. Alimentos, sí. Porque es nuestra cultura. Nosotros los latinos o hispanos, si puedo usar esa palabra, venimos de esa cultura del paladar. Nuestros países tienen tanta culinaria, cada región, tantos platos típicos. En el caso nuestro, como colombianos, ¿tú recuerdas cuando hace muchos años decíamos, wow, vamos a ir a buscar un restaurante colombiano? Viajamos a Nueva York y ¿qué buscamos? Un restaurante colombiano. Viajamos a cualquier otra ciudad, un restaurante colombiano. Y cuando llegamos al restaurante colombiano, ¿qué pedíamos? Una bandeja paisa, porque es que eso es un plato típico colombiano. ¿Pero qué trae la bandeja paisa? Chicharrón de puerco y puerca. Chorizo, ¿verdad? Cosas como estas. Entonces, aunque son nuestra cultura y es lo típico que consumimos, tenemos que empezar a ser selectivos. Y empezar a ser selectivos. Fíjate que no muy lejos, hasta hace un poco tiempo, visitamos acá en la localidad un restaurante italiano muy conocido. Se me escapa el nombre, bueno. Y nos gusta ir allí y tomar sopita. La sopita. Y pedíamos una sopita muy rica, la sopita toscana, italiana, ¿verdad? Que incluso se puede repetir las veces que tú quieras, 2, 3 veces, no tienes problema. Y la estábamos tomando exquisita. Pero cuando empezamos a hacer la campaña de alimentos y comer saludablemente y establecer e identificar cuáles sí y cuáles no, recuerdo que preguntamos en el restaurante. No, alguien nos mencionó, sí. Pero luego preguntamos en el restaurante propiamente al mesero y al cocinero cómo se preparan esas sopitas. Pues son sopitas ya precocidas, de hecho, pero tienen lo que le da el sabor es un ingrediente que tiene que ver con el puerco, con el cerdo. ¿Y cómo es posible que nosotros estábamos tomando esa sopita tan exquisita en ese restaurante tan maravilloso? Entonces, ¿dejamos de ser clientes del restaurante? No, pero sí dejamos de ser clientes de la sopita. Ajá. Entonces, es importante porque muchas veces por desconocimiento, en este caso que estamos en una nación donde toda la culinaria para nosotros es completamente nueva, es interesante preguntar. Y de hecho ya he notado a Camilo siempre en sus... A Camilito siempre está en cuando vamos a los restaurantes, que tú siempre le preguntas al mesero, tal comida, tal plato, ¿tiene algún producto como el cerdo o el jamón? Es importante preguntar, hermanos, está escrito, porque escuchen esta frase tan interesante. Todo lo que está escrito en la palabra, las ordenanzas que el Eterno nos dio, tienen un propósito. Amén, amén. 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 Cuando decidimos someternos a la obediencia de Adonai, muchas cosas tienen que cambiar. Diga conmigo, sí, señora. Sí, señora. La vieja naturaleza debe ser cambiada y debe haber un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento tiene como precio el sometimiento a un estilo de vida diferente. Y el sometimiento es hacer la voluntad de nuestro Abacados. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa del día de hoy, que ha sido maravilloso porque yo creo que se necesita conversar el tema.
y los invito a estar en el estudio del módulo 4, donde hablaremos muy detalladamente cada uno de los mitos que hemos tomado del Brit Hadasha y hemos hecho una doctrina de fuego extraño de lo que Adonai no ha dicho. Y tenemos que discernir entre lo santo y lo profano. Muy Así bien. es, creo que muy importante en este Parashat Shemini el decir, el no comer la comida no kosher. Y número 2, el ver nuestra actitud al presentarnos ante Adonai. Un parashat muy cortico en sí, pero muy profundo. Porque a veces tratamos de hacer de las formas de nuestra manera y que creo que verdaderamente lo estamos estudiando en esta semana también en la parte de disciplina de Geburah, del Omer, la disciplina de Dios, la disciplina que Dios quiere en nuestra vida. Si vamos a hacer, como dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a esa luz admirable. Y si ahora estamos en esa luz admirable, somos hijos de luz. Y si somos hijos de luz, tenemos que ser diferentes al mundo. Que en un estadio resaltemos, que en un supermercado resaltemos, que donde quiera que estemos, nuestra luz de Dios en nuestra vida, suenan cosas tan simples, verdaderamente brille la luz de Dios en nosotros. Porque muchas personas al escuchar esto van a decir, pero yo no soy levita, yo no tengo que seguir las reglas kosher, ni tengo que seguir las reglas de los hijos de Aarón. No, mira que Pedro nos lo compara y nos dice, a ustedes ahora que son hijos de luz, también son sacerdocio del rey. Ustedes han entrado bajo convenio y ahora tienen un cierto tipo de reglas que tienen que seguir. Y fíjate que, cerrando entonces ya el tema, ¿por qué tenemos que esperar a los 80 años para ir al gym? ¿Por qué tenemos que esperar hasta los 80 años para salir a caminar alrededor del lugar donde vivimos, recibir un poco de sol y querer recuperar la salud? La mejor manera como la palabra Kadosh Torah nos enseña a guardar nuestra salud, a tener largura de vida, largura de años, es la comida saludable. Amén. El Eterno lo dejó escrito en Parashat Shemini y es porque Él quiere que vivamos una vida libre de muchas de estas enfermedades tan delicadas, colesterol, problemas del corazón, etcétera, etcétera, con la comida saludable. ¿Vamos a morir? De algo vamos a morir, pero por lo menos tendremos una vida saludable, sin tanto contratiempo, que tantas cosas se suceden con la salud. Y yo, para cerrar, también quiero simplemente decirles, mis amados hermanos, Shemini es también la mitad de la Torah. De todos los parashá que tenemos en la Torah, estamos en la mitad. Esta parashá Shemini es la mitad. Así es que les voy a dejar una tarea. De la mitad, que es Shemini, busca la mitad de la mitad y vas a encontrarte con una sorpresa extraordinaria que solamente se las dejo como tarea y luego la comentamos. Bueno. Se las voy a enviar como respuesta. Shalom para todos, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto aquí en el tema de Parashá en familia. Para la familia. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom.